Relatos sobrenaturales. En 1960, un psiquiatra de la Universidad de Virginia llamado Ian Stevenson comenzó a documentar algo que ningún colega tomaba en serio. Niños que recordaban vidas anteriores. No como fantasía. No como juego. Con nombres. Con fechas. Con lugares. Con detalles que sus familias no podían haber conocido y que, al ser verificados, resultaban ser exactos. Stevenson documentó más de 3.000 casos antes de morir. Su trabajo fue continuado por el Dr. Jim Tucker, que sigue activo hoy. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas revisadas por pares. No son charlatanería. Son ciencia incómoda. Incómoda porque si sus conclusiones son correctas, entonces lo que somos no empieza cuando nacemos. Y no termina cuando morimos. Esta noche, 5 de esos casos. 5 historias que la investigación científica no ha podido refutar. Y al final, lo que 40 años de datos apuntan sobre cómo funciona realmente la reencarnación. El niño que recordó su propio asesinato. Siria, documentado por Ian Stevenson, publicado 1997. Cuando Imad El Aguar tenía 2 años empezó a hablar de su vida anterior. No como un juego. Con una precisión que desconcertó a sus padres desde el principio. Describía un pueblo llamado Kribi, a varios kilómetros del suyo. Describía una casa específica. Describía a una familia. A una mujer llamada Jamile, que describía como su amante. A un hombre llamado Salpohamsi que había muerto atropellado. Describía su propio nombre, Ibrahim Bowamsi. Sus padres nunca habían estado en Kribi. Nadie en su familia conocía esos nombres. Stevenson investigó. Viajó a Kribi con Imad y sus padres cuando el niño tenía 5 años. El niño reconoció el pueblo antes de que nadie le dijera nada. Indicó la dirección de la casa sin guía. Reconoció a miembros de la familia Bowamsi que nunca había visto. Recordó dónde estaban objetos guardados en la casa. De los 47 detalles que Imad había descrito antes del viaje, 44 fueron verificados como exactos. Ibrahim Bowamsi había muerto de tuberculosis años antes del nacimiento de Imad. Joven. Con muchas cosas sin terminar. Cuando Imad cumplió 8 años, los recuerdos empezaron a desvanecerse. Como suele ocurrir. Como si algo en la infancia mantuviera abierta una ventana que el tiempo va cerrando poco a poco. El segundo caso lleva las marcas de otra vida impresa directamente en el cuerpo. La marca de nacimiento que era una herida. Turquía, caso Stevenson, verificado independientemente en 1993. Ahmet Delibalta nació con una marca de nacimiento inusual. No una mancha de color. Una depresión. Un hundimiento en la piel de la cabeza, en la zona temporal derecha, con los bordes irregulares de algo que había roto la superficie desde adentro. Desde que pudo hablar, Ahmet describió una vida anterior en el mismo pueblo. Dijo que su nombre había sido Airi. Que había muerto de un disparo en la cabeza. Que el disparo había entrado por la sien derecha. Los investigadores localizaron el caso. Airi era real. Había muerto de un disparo en la sien derecha años antes del nacimiento de Ahmet. Obtuvieron el informe forense. La entrada del proyectil coincidía exactamente, en forma y ubicación, con la marca de nacimiento de Ahmet. Stevenson documentó más de 200 casos similares. Marcas de nacimiento que coincidían con heridas de muerte verificadas. Cicatrices que correspondían a cortes documentados. Deformidades que encajaban con traumas físicos de vidas anteriores. Su hipótesis, algo en la conciencia que regresa lleva consigo una memoria corporal. Una impresión de cómo terminó. Y esa impresión se manifiesta en el cuerpo nuevo. No hay explicación genética para una marca de nacimiento que coincide con la entrada de una bala en otra persona. Ninguna. El tercer caso es diferente. Aquí no hay niños. Hay una mujer adulta. Y una casa que ella conocía sin haber entrado nunca. Ella conocía la casa antes de entrar. Reino Unido, 2018.
Claire tenía 42 años cuando visitó por primera vez una casa victoriana restaurada en Edimburgo que se alquilaba como alojamiento turístico. Nunca había estado en esa casa. Nunca había estado en esa calle. No tenía ninguna conexión con Edimburgo. Pero cuando entró por la puerta principal, supo. Supo que al final del pasillo había una escalera que giraba a la derecha. La había. Supo que el tercer escalón crujía. Crujía. Supo que había una habitación pequeña detrás de la cocina que en algún momento había sido el cuarto de los niños. La había. Convertida ahora en despensa. Supo que debajo de la ventana del salón principal, bajo el suelo, había un compartimento pequeño donde alguien guardaba objetos. Los propietarios no sabían de ningún compartimento. Llamaron a un contratista. Levantaron el suelo bajo la ventana. Encontraron el compartimento. Dentro, una caja de madera pequeña. Dentro de la caja, cartas y un broche de pelo del siglo XIX. Claire no tocó nada. Se sentó en el suelo del salón y lloró durante 20 minutos sin poder explicar por qué. Dice que no fue tristeza. Fue reconocimiento. La sensación de haber vuelto a un lugar que fue suyo en otro tiempo. En otro cuerpo. En otra vida. El cuarto relato es uno de los más verificados de toda la investigación de la Universidad de Virginia. Y es el que más difícil resulta de ignorar. El piloto que murió en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, caso documentado por Jem Tucker, Universidad de Virginia, 2009. James Leininger tenía 2 años cuando empezaron las pesadillas. Cada noche. El mismo sueño. Un avión en llamas que caía al mar. Él dentro. Sin poder salir. A los 3 años empezó a hablar. Dijo que su avión había sido derribado por los japoneses. Que había despegado desde un barco. Que su nombre era James. Que su mejor amigo se llamaba Jack Larson. Dijo el nombre del barco, Natoma. Dijo el tipo de avión, un Corsair. Sus padres, sin creer inicialmente en la reencarnación, investigaron. El USS Natoma B era un portaaviones real de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus pilotos caídos había un hombre llamado James Houston Jr., derribado por fuego japonés sobre Iwo Jima. Jack Larson existía. Era el último piloto vivo del escuadrón. Tenía más de 80 años cuando los Leininger lo encontraron. Larsen confirmó que James Houston había sido su mejor amigo. Que había visto cómo lo derribaban. Que el avión había caído en llamas al mar. James Leininger, con 5 años, conocía detalles de la muerte de James Houston que ni la propia familia de Houston conocía. Las pesadillas de James Leininger desaparecieron el día en que sus padres llevaron sus cenizas simbólicas al lugar donde el avión cayó, en el Pacífico, y realizaron una pequeña ceremonia. Como si algo hubiera necesitado ese gesto para poder, por fin, descansar. El quinto relato de esta noche es el más íntimo. Y quizás el más hermoso de toda la serie. Porque habla de algo que la reencarnación raramente permite, el reencuentro. El reencuentro. España, 2020. Este relato llega de Sofía, una mujer española de 38 años que lo publicó en un diario personal online y que accedió a que fuera compartido. Sofía nunca había creído en la reencarnación. Era profesora de biología. Materialista convencida. Hasta el viaje a Rajastán. Era un viaje de trabajo. Un congreso científico en Jaipur. 4 días. Sin turismo planificado. El tercer día, con unas horas libres, visitó un mercado local. Y entre la multitud vio a un anciano. No lo conocía. Nunca lo había visto. Pero en el momento en que sus ojos se cruzaron, algo ocurrió que Sofía describe como, el mundo dejó de tener sonido durante 3 segundos. El anciano también se detuvo. También la miró. Con una expresión que Sofía describe como, alguien que acaba de encontrar algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber que lo buscaba. Se acercaron el uno al otro. Sin hablar. El anciano hablaba hindi y algo de inglés básico. Sofía hablaba español e inglés.
El anciano señaló su propia cara. Luego señaló a Sofía. Y dijo en inglés, con mucho esfuerzo, I know you. Long time. Sofía no supo qué responder. Pero lo que sintió, y esto es lo que más le cuesta explicar, no fue sorpresa. Fue alivio. Como si una parte de ella llevara mucho tiempo esperando ese momento sin saberlo. Estuvieron sentados en el mercado durante 2 horas. Con un traductor improvisado que encontraron entre los vendedores locales. El anciano le contó que desde joven había tenido sueños recurrentes con una mujer de piel clara y cabello oscuro en un país frío. Que en los sueños siempre había una despedida que nunca llegaba a completarse. Sofía le contó que desde los 20 años tenía un sueño recurrente, una plaza de tierra en un lugar cálido, un hombre mayor que ella le tomaba las manos y le decía algo que nunca podía escuchar. Antes de separarse, el anciano le tomó las manos. Dijo algo en hindi que el traductor tardó en procesar. Luego tradujo, dice que ahora ya puede terminar. Que gracias por haber venido. Sofía no ha vuelto a tener ese sueño. El anciano murió 6 meses después. Sofía lo supo porque buscó a la familia con ayuda del Congreso. Le enviaron un mensaje diciéndole que el anciano había hablado de su encuentro hasta sus últimos días. Que había dicho que por fin había terminado lo que quedaba pendiente.